Hola hermanos, el día de hoy, 22 de enero del 2023, es tercer domingo del tiempo ordinario. Pero recuerden que todos los terceros domingos del tiempo ordinario, así lo ha pedido el Santo Padre, celebramos el domingo de la palabra de Dios. Cuidado, algunos dirán, Padre, no, pero en septiembre tenemos el mes de la Biblia. Sí, cuidado. Pues la palabra de Dios no solo es la Biblia, ¿no? Claro, es un punto toral, fundamental, constitucional, digo constitutivo, mejor que constitucional, de lo que es la vida de la iglesia. Gracias a la palabra de Dios escrita, nos alimentamos cada día cuando la leemos, la meditamos, la reflexionamos, la predicamos y la tenemos que vivir. Claro, pero es este sentido de, en medio de la semana de oración, del octavario de oración por la unidad de los cristianos, consagrar un día para que la palabra de Dios sea fuente de unidad y no de división. Además, por lo que vamos a escuchar, sobre todo en el Evangelio. Pero vamos, ya saben que no les hablo de ningún santo de los domingos, ¿no? Vamos, Isaías, capítulo 8, versículo 23, hasta el capítulo 9, versículo 3. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, parece que estamos en Adviento. Piénsenlo, esa es una de las lecturas en algunos ciclos. Esa es lectura de entrada, la primera lectura del primer domingo de Adviento. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Claro, porque estamos esperando en esa expectativa, no la estrella de Belén, sino el nacimiento de aquel que es la luz del mundo. Muy bien, pero entonces fíjense, sobre los pueblos que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Claro, esta esperanza, vivir en Adviento es una actitud normal del creyente, ¿no? Es una actitud natural nuestra. Estamos en Adviento, estamos esperando la venida del Señor. Estamos esperando mejores tiempos, una mejor cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Por eso, fíjense, engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. El pueblo, estamos en el proto-Isaías, es decir, en el primer Isaías, en el profeta propiamente, no en sus discípulos, no en su escuela. Y entonces este anuncio, todavía no ha habido el destierro, pero este anuncio ya nos habla, se gozan en tu presencia. Miren, claro, la luz siempre alegra, ¿no? Estamos en la oscuridad en la noche y resplandece, amanece, y entonces, claro, nos llenamos de alegría. Todo esto es lo que está detrás. Por eso, la alegría la vocación nuestra de creyentes es caminar no en sombras, sino en la luz que resplandece, y eso nos llevará a vivir una verdadera alegría. La segunda lectura. Recuerden que estamos leyendo en estos días, durante varios domingos, creo que prácticamente todos los domingos de esta primera etapa del tiempo ordinario, vamos a leer la primera carta a los Corintios. Comenzamos el domingo pasado, ¿no? Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13 y luego el 17. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, los de Cloe era una señora ahí en Corinto que tenía una naviera, digamos, tenía barcos, y entonces estos barcos se movían hacia Filipos, hacia Éfeso, entonces se movían a Mileto, y se movían pues por todo esto, por el mar, digamos, toda esta zona del mar Egeo, ¿no?
bueno, y el jónico también, en fin. Y entonces se movían por ahí. Entonces ellos son los que le llevan las cartitas a Pablo y probablemente los que devuelven esta cartita hasta Corinto. Entonces es interesante, ¿no? Estos son unos chismosos esos de Cloé, como le fueron a contar allá a Pablo, hombre, el relajo que nos tenemos aquí en la comunidad. Así pasa, en las parroquias nos pasa a nosotros, ¿no? Es que fíjense, no le cuenten a la fulana, porque la fulana le va a ir a contar al padre. Y entonces son gente bien chismosa. No, si es que no es un asunto de, tenemos que enterarnos de lo que pasa en las comunidades. Miren, ayer hemos tenido asamblea de pastoral nosotros aquí en la parroquia y bueno, ya les digo, aparece, es normal, es muy humano que aparezcan divisiones. Es lo más fácil que aparezcan eso de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de lo que sea, ¿no? Yo soy de este movimiento, yo soy de este grupo, yo soy de esta pastoral y vamos viviendo esa actitud y eso no nos construye. Por eso fíjense, Pablo, y me parece que es necesario que lo hagamos hoy, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes. La vocación es que seamos uno como uno es el Padre que está en los cielos. Y punto, con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. A que permanezcan perfectamente unidos, dice Pablo. Pablo no dice superficialmente, es que nos sentamos y nos agarramos de la manito y cantamos Kumbaya. No, es que no es eso. Es un mismo sentir y un mismo pensar. Ahí está la clave de la unidad. Los sentimientos, pero los sentimientos que desembocan en los pensamientos, que son decisiones. Acuérdense que estamos en la antropología del mundo judío. Así que por lo tanto, cuidado. Es decir, miren, tenemos que superar esto. Tenemos que ser capaces de unirnos y escucharnos. Y qué bonito, por eso les digo lo de la asamblea, ¿no? Vivir nuestra vida de fe de esa manera. Sí, hay cosas que nos distinguen, digámoslo así, no que nos diferencian, no que nos separan, sino que nos distinguen. Somos distintos, sí, tenemos distintas maneras de pensar, pero tenemos que ser capaces de llegar a la unidad y con los mismos criterios. Hombre, si es que no hemos muerto en el nombre de quien quiera que haya fundado un movimiento, o de quien sea el coordinador o la coordinadora, o en nombre del párroco, del obispo o del papa. No. Decía, había dos bandos, decía, si leen ustedes, ni entre alto la verità, ninguna otra cosa más que la verdad de pues el que fue secretario del Papa Benedicto XVI, que goza de la presencia del Señor, Georg Genswein, pues ustedes verán ahí, había dos tifoserías, dice, dos grupitos, entonces eso es lo que temían. Temía el Papa Benedicto y temía el Papa Francisco, que se armaran dos grupos y se armaron. Y ahí están, ya les digo. Escucha usted gente que dice, ay, murió el verdadero Papa. No, murió uno que fue Papa, claro, y es un santo, no lo que no cabe duda, pero está un Papa que era el que estaba reinando, el que estaba gobernando la iglesia desde el momento en que el otro renunció. Ay no, Dios mío, es una cosa, qué ridículo, piénsenlo por un momento, qué ridículos nos volvemos cuando generamos divisiones donde no las debe haber. Aprendamos del Evangelio. Lo primero que dice el Señor Jesús, escuchemos. Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una vez Juan es arrestado, ese es el banderillazo de salida, vámonos, y empieza el Señor. Y lo primero que es, conviértanse. Bueno, ahí tenemos dos caminos de conversión. Primero, deje de andar caminando o pretender caminar en las tinieblas. Porque el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Perfecto. Muy bien, ya ven en la cita del capítulo 8 de Isaías que hemos hecho como primera lectura. Segundo, ¿de qué nos tenemos que convertir? De toda división.
de todo aquello que nos separa, que nos divide, pues, valga la redundancia. No, eso no es lo nuestro. Hay que llegar a la conversión de saber ser iglesia. Saber ser iglesia. ¿Por qué? Porque ya está cerca el reino de los... No, si ya pasaron 21 siglos, Padre, aquí estamos esperando de hacer... No, el reino está presente cuando Él está presente, cuando Cristo está. Y entonces no lo desperdiciemos. No desperdiciemos su palabra, hoy que es domingo de la palabra, no desperdiciemos la Eucaristía, sus sacramentos, en fin, nada. Y por eso entender que, fíjense, la conversión es una actitud permanente. Van a decir, Padre, usted primero nos hablaba de que estamos en un adviento permanente. Pues si estamos en espera, no vamos a esperar allá sentados y cruzados de brazos, no vamos a esperar de manera activa. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es parte de la conversión. Claro, pero es una conversión que desemboca en una comunidad, porque no somos individualistas en la iglesia. Somos individuos, claro que sí, pero no individualistas. Y entonces la llamada a los primeros apóstoles. Pedro, Simón, por sobrenombre Pedro, Andrés, Santiago, Juan, y lo siguieron, y lo siguieron, y lo siguieron, lo dejaron y lo siguieron. No lo dejaron a él, sino dejaron sus cosas, a su padre, a la barca, y lo siguieron. Ahí está. Fíjense, la llamada, tercer punto, a la conversión es al seguimiento. Se convierte el que sigue al Señor y no el que sigue su cola. No el que se sigue a sí mismo como un trompo, sino el que sigue a Cristo. Ahí está la clave. La iglesia debe seguirlo a Él. Y a veces seguir es renunciar, pues, porque es una decisión. Decido seguir al Señor Jesús, renuncio a todo lo demás y me pongo en camino. De eso se trata. ¿Para qué? Para hacer esto que enseña Él. ¿Qué hace Él? Enseñar, proclamar la buena nueva y curar. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho precisamente el viernes, ¿no? Cuando leíamos el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 13. ¿Se acuerdan? Llamó a los que Él quiso, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y con el poder de expulsar a los demonios. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Allá es Marcos, aquí es Mateo, pero es la misma vocación. A eso se nos llama, a estar con Él, a seguirlo, para poder ser proclamadores, testigos de una verdad que nos supera, y sobre todo porque nos enfrentamos al mal en todas sus miles de formas. Nos enfrentamos porque sabemos con quién estamos y porque nos hemos convertido en primer lugar. Bueno, les invito a hacer oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos iluminas y nos salvas. Ayúdanos a recibir sin miedo tu luz para que vayan desapareciendo las sombras y espacios oscuros que existen aún en cada uno de nosotros. Que como Pedro y Andrés, Santiago y Juan, seamos capaces de dejar todo y de decidirnos a caminar contigo para que cada día nuestra vida pueda ser más transparente, sin nada oscuro a esconder o camuflar. Que tu luz llegue a todos los rincones de la vida familiar y personal, a todos los ámbitos de la actividad social, profesional, económica o política. Que superemos la tentación de presentarnos como mejores de los que somos o de querer esconder aspectos poco claros de nuestra vida personal o colectiva. Sé tú, Señor Jesús, la luz de nuestro camino, luz que cura e indica la verdad, luz que muestra los valores de la vida, el valor de las personas y que nos dice dónde debemos poner nuestro corazón para no quedar decepcionados ni engañarnos a nosotros mismos, buscando inútilmente la salvación por caminos que no conducen a ella. Amén. El Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo de la palabra de Dios.